Bienvenidos a esta entrevista organizada por nuestro grupo de estudio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas como parte del curso de arte peruano. Hoy tenemos el honor de conversar con Angie Bonino, reconocida artista peruana en el arte digital y multimedia. Exploraremos su trayectoria, las temáticas que inspiran su obra y cómo su trabajo redefine los límites entre arte, tecnología y sociedad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Bueno, a ustedes más bien por la invitación, ¿no? Y por haber escogido mi trabajo. También acá de paso saludo a Luis Lama, nada, de tanto tiempo y mucho cariño además, y muy agradecida por ustedes, ¿no? Porque que les haya interesado hablar de mi trabajo, ¿no? Gracias, muchas gracias. gracias. Eh, Queremos saber cómo empezó en el aspecto tecnológico del video y la comunicación. Yo empecé, bueno, esto yo empecé de niña, pero que yo no pensaba seguir en realidad una carrera de artes plásticas. Yo quería ser músico o físico, en realidad. Entonces, pero mi padre siempre nos puso en casa computadoras. Desde las primeras que llegaban, todas las computadoras pasaron por casa y era algo que para él era muy importante, ¿no? Y cuando él generalmente usábamos las computadoras, ¿no? Entonces yo he utilizado computadoras desde esas con cassette, antiguas de Sinclair, hasta, bueno, esas computadoras con esos disquetes grandotes, las primeras Macintosh, porque antes eran dos empresas, Apple y Macintosh, las primeras Macintosh que llegaron a Lima pasaron por mi casa, porque papá siempre buscaba eso, que tener este tipo de máquinas, él pensaba que eso era el futuro y que en el futuro todo se iba a hacer a través de eso. Entonces, yo desde muy niña empecé a jugar con las computadoras, ¿no? Porque lo que hacía era jugar. Y otra cosa que me gustaba mucho era animar, hacer animación. Entonces, me gustaba dibujar mucho, pero que ese dibujo se moviera. Y entonces, como de niña me regalaron una vez un cuentito de los Aristogatos, y entonces, no, era de Don Gato, Don Gato y su pandilla. Entonces, para ustedes era pues eso ya, reliquias del dibujo animado. Pero en el libro tenía una esquina en donde estaba Benito Bodoque, que se movía, y entonces el muñequito se sacaba el sombrero y se lo ponía, pues, ¿no? Y me encantaba cuando yo pasaba las páginas hacer eso y que se moviera el dibujito. Entonces yo hacía esos dibujitos para que se movieran. Y entonces cuando ya con las computadoras lo que hacía era intentar replicar cosas para que se creen movimientos y entonces hacía muchos dibujitos con la computadora, ¿no? Muy básicos porque estamos hablando de computadoras que no son como las de ahora, pues, ¿no? Y entonces, y eso era para mí mi diversión, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya después, primero estudié diseño gráfico, después ya estudié Bellas Artes. Y claro, en mi cabeza sentía la sensación pues de que los cuadros no se movían, ¿no? Y era un poco desesperante porque decía, no se mueven, no se mueven. Entonces estaba pintando allí y necesitaba esa sensación de las cosas que yo producía normalmente, de dibujitos que se mueven, ¿no? No estaba pensando en hacer animación ni nada de eso, al principio cuando era niña, por supuesto, pero cuando entré a Bellas Artes, lo primero que hice fue hacer videoarte. Yo en primer año hice mi primera exposición individual y era con performance, con videoarte y con todo eso, ¿no? También sucedió que había otras cosas más porque mi abuelo siempre me decía, como yo le mostraba a un abuelo, tengo un abuelo que mi familia, mi abuelo era aviador de la Segunda Guerra Mundial. Entonces llegó a Perú con sus hijos pequeños y otros ya los tuvo aquí con su esposa, porque, claro, estaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él era del ejército de Mussolini. Entonces, claro, él tenía otras familiares que habían viajado y otros Bonino, que habían viajado y se habían desperdigado, y tenía una prima que se llamaba Nanda Bonino, que es Fernanda Bonino, que le decíamos Nanda, y Nanda, por ejemplo, ella tenía una galería en Nueva York, que es la galería que, eh, que fue la base de lo que fueron los primeros videoartistas y artistas de nuevas tecnologías en, eh, en Estados Unidos, que fueron los primeros Fluxus, Nanjun Paik, Wolf Bostel, todos, hasta la propia Yoko Ono, todos pasaron por esa galería, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando mi abuelo me hablaba de estas cosas, yo era niña y yo no estaba pensando en ningún momento seguir por ese lado, ¿no? Pero sí, cuando ya entré a diseño gráfico, ya empecé a buscar. Pero en esas épocas también hay que pensar que no era el Internet como es ahora.
porque el internet de ahora tú buscas a alguien y lo encuentras. Yo encuentro ahora a Fernanda Bonino, lo encuentro por todas partes, aunque ya murió, pero la galería y la información de todo eso, de los primeros fluxos que pusieron en esa galería en Nueva York, sí la encuentras, ¿no? Pero en mi época no. Entonces, y por otro lado yo decía, yo que voy a ir a Estados Unidos, que los Yankees, bla, bla, bla. Estaba con el rey, así, entonces, ¿no? Tampoco vas a ir pues a un lugar y diciendo nada a un nadie de nada, de agarrar a tocar a la puerta, oye, tú que tienes la galería, no sé qué, ¿no? Eso no se hace, para mí no se hace, ¿no? Además, por otro lado, estoy acostumbrada a que en Perú todo se haga por argollas y amiguismos y cosas, ¿no? Entonces te dicen, ay, hijo de quién eres y tu primo quién es, ay, tú no eres tal de tal y todo no sé qué. Y entonces ahí se te empiezan como a abrir las puertas, pero no es una cuestión de que seas tú, o sea, no es tu propio camino, ¿no? Y a mí me interesaba hacer mi propio camino. Entonces, yo agarré y dije, yo nunca toqué la puerta de la gente de estas galerías Bonino, que también hay una en Argentina, en Buenos Aires, bueno, no sé si se seguirá viendo, creo que sí, de otro de los primos de mi abuelo que también tenían esa galería. Entonces, a mí me interesaba hacer cosas de nuevos medios y cosas así, pero por supuesto, hacer algo, seguir un camino mío, ¿no? Y que hubieran cosas que aquí en el Perú no se hacían, porque también tuve la oportunidad de niña de viajar con mi padre a otros países, ver museos, ver cosas, y decía, y nada de esto hay en Perú, ¿no? Entonces, cuando yo estaba acá, pues agarré y decía, cuando ya me metí a diseño gráfico y ya no iba a ser músico, ni iba a ser físico, no, me metí a diseño gráfico porque mi padre me dijo, hijita, de físico y de músico te mueres de hambre, ¿no? Mi mamá llorando, no, ah, va a ser músico, no. Entonces, agarré y dije, me dijo, mira, si a ti lo que te gusta es todo el tiempo, estás, aparte de haciendo música, estás dibujando, ¿no? Entonces, métete a hacer algo con respecto a lo que a ti te interesa, que es dibujo. Y ya después, con eso, haz una carrera de diseño gráfico, con eso puedes trabajar en publicidad, en cualquier cosa, y yo ya me puedo morir tranquilo si quiero, porque tú ya tienes algo con qué mantenerte, ¿no? En cambio, con música y físico, los físicos de qué trabajan, acá no hay ni siquiera investigación de ciencias. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a terminar de profesor en un colegio? Me decía, ¿no? Entonces, no, 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 no. Entonces, claro, yo lo que hice fue por eso, ahora decir, ya, pues le acepté a mi papá, estudié primero diseño gráfico, pero cuando terminé de diseño gráfico, luego de 3 años, ¿qué haces con eso? Porque ya no puedes postular al conservatorio. El conservatorio de mi época no es el conservatorio de ahora, que es una universidad y entran un montón. En mi época tú tenías que tener casi diario un mínimo de 8 horas de estudios, porque para guitarra habían siete vacantes. Para canto clásico, que era lo que yo quería, pues habían así, ¿no? 5 o 6 y así. Entonces era todo tan poquito que y además tenías que, el examen era improvisación, era, ¿no? Improvisación, te decían, un jazz con tales notas, y tenías que improvisar lo que te dijeran, ¿no? Entonces, para ese nivel de competitividad, yo necesitaba ver esos 3 años, en lugar de estar amaneciéndome haciendo afiches y cosas, yo tenía que estar amaneciéndome en realidad practicando música, y no lo estaba haciendo. Entonces, estaba con un desfase total, y yo dije, ya no puedo ser músico, simplemente porque tienes que dominar solfeo, dominar todo, pues, ¿no? Entonces ahora dije, ya, se acabó, no puedo. O sea, tengo que darme cuenta que mi vida como músico está arruinada. Músico clásico, por supuesto, ¿no? Entonces, rockera sí, porque sí, cantaba en grupos de rock, de chibola y todo eso, hasta que mi papá, no, fuera, los botaba a todos los chicos que me buscaban de los grupos de rock. Y entonces, ahora me río, en el momento sí, en mi época de joven sí me enfadaba mucho, pero los votaba todos, ¿no? Entonces, no me pasaba las llamadas, ¿no? No está, decía, ¿no? Entonces simplemente ya, ¡piu! Músico arruinado, ¿no? Entonces, ahora dije, ya, pues entonces ya estoy en diseño, esto lo hago bien, me sale bien, me gusta también, porque aquí hay dibujo, porque a mí siempre me ha gustado mucho el dibujo, en realidad. Y entonces y me metí a Bellas Artes, ¿no? Pero claro, ya en diseño yo había visto todo lo que era la publicidad, trabajos con cámaras de vídeo, trabajos con todas estas cosas, ¿no? Entonces yo lo primero que hice fue entrar a Bellas Artes y seguía con mi mente, con mi chip, de hacer en paralelo cosas de nuevos medios. Y entonces lo que pasó fue que en primer año en Bellas Artes me votaron porque yo había hecho una individual estando en Bellas Artes en primer año. Y en esas épocas no son como las de ahora. Las épocas en que yo estaba era pues, oh, ¿cómo es posible que alguien vaya a, ¿para qué estudia? ¿Para qué estudia una carrera si ya en primer año quiere ser artista y no sé qué, y no sé cuántos, y exponer y no sé cuántos, ¿no? Y yo la hice, esa exposición, en el Centro Cultural Peruano Ruso, me acuerdo.
que me dieron la galería y expuse toda la exposición individual allí. Y entonces tuve mucha suerte porque ya les mostré todo el portafolio completo, ¿no? Y justo tenían espacio y me dijeron, ya, pum, entré. Estas cosas que uno tiene suerte, ¿no? Hice esa exposición, me votaron de Bellas Artes, volví a postular a Bellas Artes y en primer año hice una exposición, en primer año de nuevo, hice una exposición con todos los chicos de primer año. La volvimos a hacer en el Centro Cultural Peruano Ruso, pero también la hicimos un montón en diferentes sitios. Y dije, ya, pues ahora a ver que nos voten a todos, pues, ¿no? Estamos en primer año exponiendo, votennos a todos. Y me hice otra individual también, ¿no? Y entonces ya sí, o sea, yo creo que mi asunto ha sido un asunto de terquedad, en una época en la que, claro, no iba a entender nadie lo que yo estaba haciendo, ni mi familia misma no entendía, porque mi abuelo me había dicho, métete en nuevos medios, ¿no? En esas cosas, no, ni siquiera nuevos medios, sino tu tía hace cosas así con computadoras y busca artistas con computadoras, ¿no? Entonces, claro, él mismo tampoco no entendía, porque mi abuelo entendía el arte clásico, pues, ¿no? De la Italia, las cosas así, ¿no? Y lo que sí, siempre tuve apoyo de mis padres, ¿no? O sea, es decir, no entendían nada de lo que hacía, pero decían, ya, pues es que hay que hacer. Es como que se habían resignado a que su hija era una terca haciendo cosas como un bicho raro, pues, ¿no? Mis compañeros de Bellas Artes tampoco entendían nada, pero lo que sí tuve la suerte es que por ahí había alguien que hacía algo con video, por ahí hacía esto y lo otro, empezó a moverse las cosas. Yo después de eso, además pude contactar con ATA y trabajar pues con José Carlos Mariate, que él tenía una computadora. Hay que pensar que en mi época yo podía tener todas las computadoras del mundo, pero no eran isla de edición. Hay que entender que una computadora no te resistía la edición de un video. Entonces, o sea, porque las computadoras, por más potentes que fueran, la isla de edición era una supercomputadora, ¿no? Otras épocas, pues chicos, ahora en nuestro celular podemos editar, ¿no? Pero en esa época era así, ¿no? Entonces, y en ATA en las noches tenían la posibilidad de usar lo que en la mañana era un estudio de publicidad, que era fantasía, en la tarde podíamos utilizar las computadoras. Entonces yo en las madrugadas me pasaba trabajando allí mis obras, pues, ¿no? En esas computadoras. Ahora, aprender software para mí siempre ha sido muy fácil, ¿no? Eso es algo que es un chip, ¿no? Y entonces, y aprender, pues se aprende al toque, pues no, yo en esa época piensen también que no habían ni siquiera manuales como los hay en YouTube, ahora tú pones, ¿no? ¿Cómo se hace tal cosa? Y sale, pues, ¿no? Pero en esa época no había ni YouTube. Entonces, y cuando salió el YouTube, posteriormente, tampoco, o sea, los vídeos que habían eran muy básicos. Entonces, no todo el mundo estaba haciendo vídeos, porque no se había generalizado. Yo no tenía tampoco cámara de vídeo. Todo el tiempo me la presté. Todo el tiempo me la presté. Hacía canjes, alguna vez alquilé, pero no tenía cámara de vídeo, no tenía dinero para eso. Y tampoco, y por supuesto, con mi computadora que no, con la que podía hacer animaciones, pero pedacitos, y luego de eso ya meterlo a una isla de edición, ¿no? Entonces yo así como Ata, en algún momento también le pedí a Guarango que por canjes pudiera apoyarme con alguna edición, que es verdad que me apoyó también Guarango, que es un estudio que ustedes habrán escuchado alguna vez porque ellos hacen postproducción con los cabellos. Entonces en ATA estaba José Carlos Mariátegui y así, ¿no? Entonces yo en realidad me he buscado la vida porque no, primero que acá nadie iba a comprar jamás una obra de arte. Ahora está más estandarizado que una exposición de arte contemporáneo siempre haya un video o siempre haya algún trabajo, ¿no? Y en esa época yo hacía videoinstalaciones, hacía robótica, performance con video, hacía cosas y me metí a la Universidad Nacional de Ingeniería porque mi hermana entró a arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería y yo me metía con ella para poder meterme a los cursos de mecatrónica, de sistemas, primero de sistemas y después de mecatrónica. Y allí yo aprendía un montón, porque me metía a las clases y ya está, como eran tantos alumnos, yo me enchufaba ahí y aprendía, ¿no? Y luego de eso ya pues me metí al club de la robótica y me metía a cosas así, pero que todo era en paralelo a Bellas Artes. O sea, yo estudiaba Bellas Artes y estaba haciendo eso, pero además también yo estaba estudiando Bellas Artes y me veían a mí ya con proyectos para otros países. O sea, viajaba, yo he viajado, estaba en tercer año de Bellas Artes y ya estaba viajando a representar al Perú en bienales de nuevos medios, en cosas así, ¿no? Entonces, yo he tenido una suerte de poder avanzar como sea, pero buscándomelas. Es decir, porque no había, ¿no? Y también es verdad que hay gente pues que le cuesta mucho aprender por sí sola o estas cosas. A mí no me cuesta, ¿no? Ya después es que he estudiado yo, saliendo de Bellas Artes,
y por una conferencia que di en Brasil, eh, me cogieron me propusieron dos becas, una para Barcelona, para el MECAT de la Ramon Llull. La directora estaba en la conferencia que yo di. Lo que pasa es que esa conferencia trataba de una performance que yo había hecho en México, también cuando era estudiante de Bellas Artes, que era una performance de hackactivismo. Entonces se llamaba Hacking Net. Y esta performance lo que hacíamos era hackear en vivo al FBI, en el cual ellos tenían un programa que se llamaba Carnívore. Yo vi ese programa porque yo era de los que apoyaban a los de Wikileaks, otras épocas, porque ya Wikileaks ha cambiado. Entonces, apoyaba con los de Wikileaks y ahí me enteré de que este Carnívore era un programa para espionaje de emails y cosas. Y muchos países le hicieron al Carnívore del FBI juicios, porque ellos se estaban metiendo en sus emails personales de los políticos, ¿no? De gente de diferentes países. Y el FBI dijo, ya no, nosotros ya no vamos a seguir con esto, no se preocupen, no sé qué. Pero yo me fui, en esas épocas las computadoras no son como ahora, entonces me fui a diferentes cabinas de internet de Lima, ¿no? Pero de los conos, así me iba para que no te sigan, pues, ¿no? Y empecé a rutear y lo que encontré fue pues que el carnívoro seguía, ¿no? Y que se podía entrar y que el programa existía. Entonces propuse ese proyecto de hackactivismo como si fuéramos un grupo ficticio de hackers latinoamericanos, que no existían, pero en realidad era yo, y propuse ese proyecto a una exposición que se llamaba Fuera de Campo, en México, en el Exterés Arte Actual, que es la misma exposición en la que estuvo Teresa Margolles y Francis Alice. De Teresa Margolles hizo en esa exposición, en esa misma exposición hizo, eh, eh, había como una especie de lugar donde tomaban con copas vino y ella puso unos chorros de agua esos que se ponen para cuando hay incendios y en los chorros de agua a la gente en el lugar, que es la nave más grande de la catedral esa, les caía el agua y después sale un cartel con lucecitas que dice el agua que están ¿no? recibiendo es el agua con el que Teresa Margolles limpió los cuerpos de los asesinados en la masacre, no me acuerdo ya cuál. Y al costado estaba Francis Alice, que en esa misma exposición en donde yo hice esto del Hacking Net, donde entramos al carnívoro del FBI, a la sala contigua estaba con una pistola y salió con la pistola. Y me acuerdo que Andrea Ferreira, que era la, la- la- era la curadora mexicana, me dijo, yo le dije, mira, le digo, hemos entrado al carnívoro, ¿podemos seguir? Y me dijo, mira, ahorita lo acaban de coger a Francis Alice con la pistola. Hagan lo que quieran, ya da igual. Y dije, vale. Fuimos ahí, tin, 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 tin. Y claro, pues eso estaba en pantalla grande, ¿no? La pantalla gigante que había ahí. Y todo eso se vio, pues, ¿no? Cómo entramos al carnívoro del FBI, esto y el otro, ¿no? Por supuesto, gracias a eso yo no pude volver a Estados Unidos por más de 10 años, porque claro, hasta que no prescribiera el asunto, ¿no? Porque llegó a la casa de mi abuela una, una, una carta del FBI a la casa de mi abuela, una carta del FBI diciendo que yo era un ciudadano no grato en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero ya después ya he podido entrar, ¿no? Como después de 20 años, pero después me dio miedo, decía, y si voy y me cogen, entonces se exponía, pero no iba, ¿no? Pero ya después he ido y ya no ha habido problema, ¿no? Pero, pero se expuso en esa performance, se expuso cómo el FBI todavía seguía trabajando con el carnívoro, ¿no? Por supuesto, eso que hice en México cuando era estudiante de Bellas Artes, lo hice también en Helsinki, en el Licea, lo hice en Estonia y también lo hice en Brasil. A partir de eso, cuando expuse esto en Brasil, es que me salieron estas dos becas, ¿no? Una beca para Canadá, a la que no fui porque decidí ir a la de Barcelona. Y cuando terminé la maestría en Barcelona de nuevos medios, bueno, era de sistemas interactivos para el audiovisual, los mismos profesores me apoyaron, me conectaron con otra beca que era para seguridad informática, que era algo que a mí me interesaba muchísimo justamente por lo del hackactivismo, ¿no? Y entonces, y ahí entré, pero esa ya era una maestría no para artistas que trabajan con programación, sino era para ingenieros. Entonces me veían a mí en una maestría de ingenieros, yo era la única mujer, pero además todos eran gente que estaba preparando sistemas de seguridad para empresas, ¿no? Eran ingenieros de sistemas o ingenieros electrónicos, ¿no? Y eso fue muy duro para mí, porque por supuesto en nivel de programación se manejaban 1000 tipos de lenguajes de programación y yo manejaba poquitos. Entonces ahí fue muy duro, pero lo terminé, aprobé, sí, ya está, ¿no?
Incluso trabajé en eso, trabajé en empresas en Barcelona de ese tipo de cosas de informática y seguridad y todo eso. Entonces, esa ha sido más o menos mi trayectoria, ¿no? Una trayectoria en la cual he estado por un lado en paralelo con el arte, en otro también en paralelo con la ciencia y la tecnología, porque ya en algún momento trabajé y estudié cosas netamente tecnológicas, y eso es lo que he hecho yo, ¿no? Ujú. Ese ha sido, digamos, el camino, ¿no? Esa es más o menos la historia un poco resumida y desordenada. Queríamos saber cuál es su visión sobre el papel del arte en la sociedad actual. En mi caso, ¿por qué yo hago esto? A mí me hubiera interesado, por ejemplo, trabajar cosas con ciencia, por ejemplo, porque yo soy hija de científico, mi papá era biólogo, veterinario, mi mamá abogada, o sea, nada que ver, pues, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado trabajar netamente ciencia, la física es algo que hasta ahora me apasiona y todo lo demás, pero el asunto está en que, en mi caso, yo no puedo dejar de sentirme afectada por lo que pasa alrededor en mi planeta. Entonces, lo que sucede en mi planeta, y yo veo a todos como una unidad. Para mí, todos nosotros somos una unidad. Entonces, desde ese punto de vista, y eso lo he sentido siempre además, desde ese punto de vista, y por el amor al planeta, el amor a la humanidad, no me gusta, o sea, sí me siento afectada cuando veo que hay injusticias, cuando veo que hay problemas sociales, cuando veo que hay tantas desigualdades, ¿no? Y eso a mí me ataca profundamente como ser humano. Entonces, me parece que desde mi punto de vista y desde mi propio arte, no puedo evitar, porque es así, no puedo evitar, aunque a mí se me ocurren ideas de muchas cosas que no tienen nada que ver necesariamente con lo social, pero es inevitable, porque yo veo que hay un ataque frontal de un sistema que no es necesariamente de la luz, es un sistema oscuro que ataca todo el tiempo a la humanidad. Y desde ese punto de vista, me parece que yo, desde mi caso, creo que el arte está absolutamente conectado con la luz, mm, sumamente conectado con la luz, por lo menos es como yo me conecto hacia el arte, y creo que tengo que estar con esa humanidad, ¿no? A su mismo lado, a su mismo momento, a su mismo nivel y sentir lo mismo, porque es inevitable. Entonces, por eso es que mis trabajos siempre, generalmente, han ido por el lado de lo político y lo social, ¿no? Porque no puedo evitarlo. No puedo evitarlo porque a mí sí me afecta que haya gente sufriendo, que haya gente que tenga hambre, que haya migraciones por violencia, que haya violencias incluso en las familias, que haya tantas problemáticas en un sistema corrupto, injusto y oscuro. Entonces, sí, me parece que desde el punto de vista del arte, sí se pueden tocar esos temas, por supuesto. No me gusta el panfleto, ¿no? El panfleto político no me interesa. Por eso es que me voy a veces por el lado de líneas poéticas, líneas filosóficas y otro tipo de cosas, para no hacer panfletos. A menos que haga un cartel, ¿no? A menos que haga un cartel, por ejemplo, ahora último he trabajado he hecho un trabajo de un cartel tipo publicitario, pero para hacer arte es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es un cartel y otra cosa es una pieza de obra de arte, Ay, ¿no? disculpa que te interrumpa. El momento que estás mencionando el tema de de los problemas sociales y tecnológicos en este caso, ¿usted cómo decide qué problemas en caso incluirlo y cómo pueda impactar estos temas? ¿O en general no tocas algún tema en específico? Toco muchos temas en donde hay violencia, problemas con el sistema, sobre todo. Para mí los problemas, como he estudiado programación, sistemas y todo, lo veo patrones y cosas así. O sea, mi cerebro funciona por patrones. Entonces, yo soy Asperger de altas capacidades. Entonces, mi cerebro funciona con patrones, números, es matemática, mi cerebro funciona así. Entonces, yo generalmente voy y analizo un sistema y mi trabajo siempre ha sido en analizar sistemas, tanto en el aspecto tecnológico como en el aspecto artístico. O sea, me interesa mucho eso porque no puedo evitarlo tampoco, porque es algo que ya yo rápidamente encuentro cómo se van conectando las cosas y van funcionando, ¿no? Y entonces, en el caso de escoger los trabajos, generalmente intento ir a el sistema mismo, cómo funcionan los mecanismos, es las maquinarias, ¿no? Estas maquinarias del biopoder, estas maquinarias que son maquinarias que justamente eh, se van conformando para que ese sistema se vaya
regulando y avanzando cada vez que hay oposición hacia ese sistema injusto, ¿no? Y entonces los resultados de eso son guerras, muerte, migración por violencias, ¿no? Problemas hasta climáticos, ¿no? Porque lo estamos viviendo gracias a cómo hemos ido degradando el planeta. Y entonces, ¿cómo yo escoger por dónde ir? Yo ataco al sistema por un lado, es decir, miro el sistema cómo funciona, intento hackearlo porque mi trabajo, para mí, es un trabajo de hackeo de sistema. Entonces, el sistema hay que hackearlo de algún modo. Entonces, hay que ver la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y desde esa manera, ir cogiendo los temas. Me atañen los problemas locales y me atañen los problemas globales. Entonces, desde ese punto, ¿no? A lo Foucault, me interesa lo local, ¿no? Lo local y lo global. Y lo veo totalmente engarzado, porque todo lo que pasa en Occidente tiene su repercusión hasta aquí. Y lo que pasa aquí tiene repercusiones de diferentes tipos hasta Occidente, bueno, todo lo que es Occidente, entre comillas, ¿no? Porque Occidente también, nosotros tenemos un punto occidental también, tenemos una mezcla ahí, ¿no? Y entonces esas relaciones que existen, ¿no? Que se dan entre los sucesos y los planes, ¿no? Las estrategias del biopoder con respecto a los planes y esos resultados, ¿no? Que siempre son los que nosotros vemos los resultados, pero lo que no vemos es cómo se ha conformado ese sistema. Y a mí me interesa llegar a ese sistema y ver cómo se ha conformado. Eso es lo que a mí me interesa normalmente, ¿no? Es un poco, es un poco lo que a mí me interesa, sí. Y justamente en la presentación de su obra que está en el museo, en las salas de exposiciones del IGNA, por ejemplo, ahí vemos su obra que se ve algo como un aparato de guerrilla, ¿no? Entonces nosotros hemos escaneado los códigos QR y hemos escuchado audios que tienen que ver con violencias, terrorismo. Entonces, en ese caso, ¿cómo aceptó, cómo el público, en este caso asistente, cómo tomó el tema de esta obra en el IGNA, cómo la aceptaron? No hay Los, guerrilla, ahí no hay guerrilla, ni hay tampoco terrorismo ni nada de eso. Ahí lo que hay es una marcha de las marchas que han habido, claro, como porque a veces en las marchas mismos a veces se genera violencia, o a veces incluso bueno, hay muertes. yo voy a las Ajá. marchas y te digo que yo voy a las marchas, ¿no? Y sí he escuchado ese tipo de cosas que dicen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando voy a las marchas, lo que veo es que si te están tirando bombas y te están tirando cosas a la cabeza, ¿no? Y te están acorralando como acorralaron a la gente en esas imágenes que vieron, ¿no? Sí. La gente, sobre todo la gente de provincias que viene, ¿ustedes han ido a provincias alguna vez? ¿Han visto cómo vive esa gente? O sea, no tienen ni carreteras, no tienen nada, no tienen ni colegios, muchos no tienen luz, no tienen agua, no tienen desagüe. O sea, vamos, aquí la gente de muchos sectores de provincias viven en la absoluta miseria, ¿no? Entonces, cuando tú agarras y les dices y ven que hay un gobierno que es ladrón o lo que sea, que es lo que hay de corrupción, llegan aquí enfadados, pues, ¿no? Y si encima en las manifestaciones les vas a matar gente, llegan más enfadados todavía, ¿no? Entonces, ahora, sí he visto también, así como he visto, sí es verdad que he visto grupos muy fuertes. Hemos visto grupos de venezolanos, por ejemplo, grandotes, que agarran y son los que rompen las lunas y todo lo demás, y que son gente pagada, ¿no? Son gente pagada que después dicen, ay, no sé qué, tú lo ves y dices, es un venezolano, lo ves pues al tote blanco y con los rasgos de venezolano, ¿no? Entonces, tú dices, son grupos que hacen esas cosas en las manifestaciones y lo que tienes que hacer es correr, pues, ¿no? Entonces, Sí. te van a disparar a la cargada de ahora hay otros que son más aguerridos, pues, ¿no? Y van, pero tú vas a ver una cosa muy distinta entre alguien que coge un palo para defenderse a gente que está disparándote. O sea, existe una diferencia abismal en eso, ¿no? Y eso no es terrorismo. Entonces, eso es la gente que sale a la calle a defender sus derechos. Y Claro. cada quien tiene sus puntos, pues, porque no somos iguales. O sea, yo estaba allí y había un grupo con sus creencias, pues no habían hasta evangélicos, habían otros grupos que eran de partidos, otros grupos de comunidades indígenas, habían de todo, ¿no? Tú no vas a estar de acuerdo con todos ellos, porque la humanidad tiene un cerebro, cada ser humano tiene un cerebro individual y tiene sus propias experiencias. Entonces, cada uno de ellos piensa como piensa y hay que intentar ser abierto, ¿no? Abierto de pensamiento y entender cuál es el problema del sistema que hace que esa gente salga a la calle, ¿no? Incluyéndome. Y es ver las injusticias. Entonces, a eso voy, ¿no? Entonces,
yo qué sé, también ustedes en López es diferente, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes estuvieran en universidades como San Marcos, donde yo he enseñado, o Bellas Artes, la visión es muy distinta, ¿no? La visión es muy distinta porque tú estás más aterrizado en la realidad de este país, ¿no? Estás viendo lo que pasa, ¿no? Entonces, de ahí te pueden decir cosas, te pueden decir lo que quieras, pero otra cosa es lo que tú ves y lo que vives, ¿no? Lo que observas, ¿no? O sea, yo estar yéndome a Bellas Artes, pues que es en barrios altos, tanto para enseñar como para cuando he sido estudiante, te cambia toda la visión por completo de las cosas, ¿no? Y estás viendo todos los días las marchas que hay porque estás en la Avenida Bancay, en pleno, ¿no? Entonces ves y observas qué sucede. Y en mi caso yo pues he tenido que tener, pues, cuando yo era estudiante estaba Fujimori, pues imagínense la cantidad de marchas a las que habré ido yo en mi vida, ¿no? Y arriesgar vidas, porque ahí también habían unas cosas, nos lanzaban los caballos, por ejemplo, ¿no? Corriendo de los caballos, los caballos te van a pisar, pues, ¿no? ¿Qué hace? Que correr, pues, ¿no? Entonces, van a decir terruco, ¿por qué? Porque agarro y cojo un palo para tirarle al caballo, así que para que no me pise, yo qué sé, ¿no? Yo nunca cogí un palo, pero sí he visto gente, pues, que se ha enfrentado ahí a cosas de estas, ¿no? Yo qué sé, pero no va a ser pues nunca un disparo, que eso es lo que ha pasado aquí en las manifestaciones, ¿no? Lo que se ve en esa imagen es una imagen en donde han acorralado a gente de todo tipo, estudiantes, todo, era gente que estaba huyendo, ¿no? Y lo que hacen es acorralarlos por dos lados y les están tirando a la cara las bombas lacrimógenas. Entonces la gente lo que hace es lanzarse del puente, que eso es una cosa altísima, ¿no? Y se van lanzando del puente, ¿para qué? Para que no les caiga una bomba a la cara, eso te puede sacar un ojo, te puedes sacar esas bolas ¿no? Te saca un ojo y te quedaste allí, ¿no? Ya bien, bien tuerto, feliz. Y hay un montón de gente que está así. Eso no se puede hacer porque existe un derecho a la manifestación. Entonces, no se puede atacar a la población civil de esa manera. Entonces, y eso es algo que en la cabeza de ciertos corruptos no entra, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no? Ahí está. Y eso es lo que se ve en esas imágenes. O sea, ahí no se ven terrucos, ahí no se ven, no, no hay nada de eso. Pues si hay algún terruco, pues podrá haber un terruco, como habrá un evangélico, como habrá una señora, yo qué sé, yo no les puedo decir, señora, a ver, ¿usted es terruco? Pero ahí no está tirando una bomba, ese terruco. Ahí lo que está haciendo es manifestarse como cualquiera, ¿no? Entonces yo no sé quién es quién allí, pero lo que sí sé es que ellos no están haciendo nada malo, se están manifestando, ¿no? Entonces, por supuesto, es complicado, ¿no? Claro, y en su obra lo que trata es de mostrar las manifestaciones de lo que hacíamos, ¿no? En este caso, lo que actualmente, no recuerdo el año pasado, el año pasado fue que falleció Inti y Brian por la misma situación que fue una protesta, ¿no? Entonces, en este Paran, caso, pues. ajá, en este caso, ¿Cómo en puede ese pasar video. esto? ¿No? Claro, ¿Cómo en puede su obra pasar nos esto? hace ver, en su obra nos hace ver el grito de algunos que sí son mencionan, ¿no? Injusticia, porque algunos mueren inocentemente solo por hacer una marcha o una protesta. Entonces siempre pasa estas injusticias, pues, ¿no? Y en el momento de ver su obra es como que volver a el pasado, a traerlo al presente que se ha vivido ya también, pues, ¿no? Sí, y además a mí me interesa, pero a mí me interesa no solamente mostrar la manifestación, me estoy dejando entender. O sea, a mí me interesa mostrar el sistema, más que la Sí. manifestación, porque la manifestación ustedes ya la han visto, todos han visto Ujú. esas imágenes, eso ha salido en todas las televisoras, ¿no? Y esas son imágenes que de entrada tú ves, pues están acorralando a gente que está indefensa, o sea, ¿no? La están acorralando por dos lados. Entonces tú dices, a ver, o sea, por lógica, ¿no? Lo estás viendo con tus ojos, ¿no? Entonces, el asunto está en que a mí lo que me interesa no es solamente que veas eso, porque eso ya lo has visto, ya lo sabes, ¿no? Ahora, cada quien lo interpreta como quiera, porque hay gente que agarra y dirá, ay, pobres policías, esa gente, revoltosos, pueden decir, ¿no? O terruco, pues pueden decir, ¿no? Porque acá a la gente le encanta terruquear a todo el mundo. Es básico, ¿no? Tú quieres defender tus derechos, terruco, te dicen. Entonces, ¿pero esto qué es, no? Entonces, así, por supuesto, se va a establecer que estos niveles de corrupción que hay en la política se establezcan, porque si ellos son los que no son terrucos y todos los demás son terrucos, imagínense, o sea, ¿qué va a ser de nuestra vida, ¿no? A mí lo que me interesa es el sistema. Por eso es cuando ustedes ven la obra en el IPNA, hay dibujos en donde yo hago una especie de es una hiperrealidad, ¿no? Porque le meto más cañones al cañoncito, a una tanqueta normal le meto más cañones, cuchumil, empiezo a hacer cosas así, ¿no? Y por otro lado, pongo la parte conceptual de esta corriente filosófica que tiene que ver con las necropolíticas del biopoder,
¿no? Y que a mí me interesa desarrollar, ¿no? Entonces, a esto le llaman capitalismo gore, por ejemplo, ¿no? Y hay todo un concepto que tiene que ver con eso. También hay conceptos en los cuales, por ejemplo, se habla de una máquina homicida, pero es una maquinaria en términos de sistema. ¿Cómo haces, cómo creas, cómo estacionas, cómo conformas un sistema para que para que las personas no puedan ni discutir, ni replicar, ni pensar y que tengan que aceptar lo que ellos hagan? ¿No? Entonces, ¿cómo poderlos callar a todos? ¿Cómo poder y crear además fantasmas, es decir, crear muerte? Entonces, ¿y por qué lo pongo así allí? Porque en realidad eso funciona para cualquier tipo de violencia, no solo la violencia de este país, sino esa violencia también funciona, por ejemplo, para lo que está pasando con la crisis en Palestina, ¿no? Esos grados de violencia también. Y también ese mismo sistema funciona para la violencia que estamos sufriendo en las calles como sistema cuando vienen estos sicarios y quieren matar a alguien y en la calle agarran y lo disparan y crean esos muertos, crean esos fantasmas, ¿no? Entonces, a través de injusticias, ¿no? Cómo desactivar, cómo desarticular a líderes sociales, cómo desarticular también a personas, ¿no? Y crear pánico, crear miedo. Entonces, y resignación, y así sumisión, para que bajes la cabeza. Entonces, estamos hablando de un sistema que no solo sirve para hablar de las manifestaciones, que en este caso lo coloco ahí porque es algo local que nos atañe directamente, pero tiene que ver también con estos sicarios que tienen que ver con el narcotráfico, con las drogas, con todo esto, que es lo que está debajo, detrás de todo ese dinero, gran dinero que está allí, ¿no? Que es el dinero, justamente, es un dinero oscuro, pues, ¿no? Entonces, la relación de a dónde van esos muertos, a dónde van esos fantasmas, luego que ya, cuál es la relación entre esos muertos y las personas que estamos vivas como población. Y cuando hablamos de muertes, hablamos de masacres, hablamos de asesinatos, ¿no? Y hablamos también de lo que es una especie de... mm, son asesinatos sistemáticos, porque van de un sistema, ¿no? De un sistema social. Entonces, yo quiero que se entienda eso. Por eso están los conceptos allí, ¿no? ¿Cómo logras llegar a eso? Y me baso en filósofos, ¿no? Me baso en filósofos que tratan de eso, ¿no? Entonces, me baso en una filosofía que tiene que ver con eso. Por lo menos eso en los trabajos que me has estado mencionando, ¿no? Sí, Porque justamente porque también hay poemas. Ah, ujú, creo que mi compañera quiere opinar. sí, son poemas de manifestaciones. Yo estaba en Sí. manifestaciones, por eso me es fácil escribir poemas. Yo escribo poemas además. Entonces, Claro, porque en el poema rima con el dolor, con la muerte, como que vas perdiendo la vida, entonces vas rimando al momento de todo lo que va pasando y termina en un poema, ¿no? Y es muy interesante los tres poemas que has puesto ahí porque todos encajan con las manifestaciones, pues se los he hecho como un poema en lo que ha pasado a través del tiempo. Y eso es muy, muy me bonito verlo interesa. reflejado. Yo hago trabajos multidisciplinarios, entonces siempre. Entonces, ¿por qué? Porque, como yo les decía, yo estaba pensando ser músico o ser físico, ¿no? Y también he escrito siempre desde niña poesía, porque tenía una abuela que escribía poesía. Entonces yo agarraba y escribía con ella y mi abuelita nos hacía escribir a mi hermana y a mí poesías y nos enseñaba y todo eso. Entonces, ya, por ahí siempre he hecho poesías para desahogarme, ¿no? Entonces, mezclar todas esas cosas, eso también me interesa de los nuevos medios, porque está el audiovisual, ¿no? Entonces el audiovisual incluye música, que es algo que yo me he quedado frustrada de no hacer, ¿no? Entonces, esa multidisciplinariedad ayuda a que se sienta. Me interesa como crear toda una atmósfera completa. Entonces, pienso que cuando bombardeas desde diferentes sentidos, ¿no? Entonces eso te ayuda a poder, a crearte una situación inmersiva dentro de lo que estás queriendo hablar. Si no lo entendiste por el concepto, lo entenderás por el poema. Si no lo entiendes por el poema, lo entenderás por las imágenes. Si no lo entiendes por las imágenes, lo entenderás por el sonido. Por eso han visto también que hay cosas que solo son sonido, ¿no? Entonces, me interesa todo eso, ¿no? Ese estado multidisciplinario de las cosas. Porque es así. La vida real no es solo la imagen. También está la imagen, el sonido, esto, lo otro, ¿no? Además, yo tengo hipersensibilidad de sentidos. Menos de la vista, tengo hipersensibilidad auditiva, hipersensibilidad táctil, hipersensibilidades. Entonces, eso hace que yo trate de dar, así como yo lo siento como Asperger, intento darlo a los demás. O sea, intentar encontrar que entre por todos lados, como a mí me pasa. A mí me entra por todos lados. Sí, sí, sí. No sé si tienen alguna pregunta más.
Sí, entendieron los textos que puse ahí? Porque ahí hay, piensen en una cosa. Por un lado hay algo metafórico, ¿no? Hay algo metafórico en donde hablo del fantasma, parece algo claro, como habla del fantasma, pero también habla del mediador, del medium. A veces habla como si fueran cuestiones que tienen que ver con realismo mágico, ¿no? Que es muy latinoamericano, ¿no? Pero en el caso del realismo espectral, que es el trabajo específicamente que he estado trabajando y lo que estoy trabajando hace los últimos años, es, va por ese lado mágico de los muertos, de los fantasmas, ¿no? Que habrán visto alguna vez en Yuyashkani, por ejemplo, teatro en donde, que han cogido ellos cuentos en donde habla el fantasma de un asesinado, ¿no? Y es el que hace la obra de teatro, ¿no? Los fantasmas asesinados. En este caso, por ejemplo, coge por un lado esa parte mágica, ¿no? De latinoamericana, de la literatura, pero lo lleva hacia la parte del sistema, ¿no? Entonces sí lo lleva a una realidad. Entonces no es simplemente no se queda en la metáfora, sino llega hasta el sistema, ¿no? otra pregunta que teníamos también es, eh, ¿cómo uno de joven puede entrar a todo este mundo de videoarte, ¿no? O sea, ¿cómo que le recomendarías para iniciar? Bueno, ahora ya no hay excusas ya, porque está todo a la mano. No es como en mi época, que yo para encontrar un libro de Adobe me tenía que ir a Wilson, lo encontraba en inglés y encima tenía que decir, por favor, sáqueme la fotocopia, ¿no? Porque no me alcanzaba la plata para comprar el libro en inglés original de Adobe. Ahora ya no, ahora tú tienes todo en PDF, es más, los propios programas te hacen las versiones para que tú lo sigas, ¿no? Online, ¿no? Tienes en YouTube, tienes Doméstica, tienes de todo para aprender todo lo que tenga que ver con uso de software, ¿no? Incluso de programación, porque programación, tú quieres estudiar cualquier lenguaje de programación y lo pones, curso gratis de cualquier programa y sale, ¿no? Entonces, para el caso del videoarte es más fácil porque solamente necesitas saber edición, efectos 3D y todo eso lo tienes gratis. Y es cuestión de ponerse. Y ustedes son de una generación que es como yo vine, yo a veces yo decía, yo he debido nacer en otra época, en una época más adelante, donde sí entiendan lo que estoy haciendo, ¿no? Y es la época de ustedes, es la que yo reclamo, ¿no? Porque digo, yo he debido nacer en la época de ustedes, ¿no? Donde hay todo. ¿No? Mi época precaria de los dinosaurios, ¿no? Entonces, eh, pueden estudiar la parte práctica. La parte de la teoría la tienen también porque hay libros en PDF, libros online. Es más, hay librerías que tienen cosas de esas, ¿no? Aquí hay librerías que pueden encontrar información. Entonces, para hacer esto, lo único que tienes que hacer es tener ganas de hacerlo, ¿no? Tener ganas de hacerlo y ya ni siquiera necesitas. Ahora los iPhone tienen una calidad de video y de imagen y muchos Android también, una calidad de imagen que no había en mis épocas en las cámaras de vídeo de las más caras, ¿no? Y eso lo tienen ustedes en su celular. Entonces, eso es algo que hay que aprovechar, ¿no? Entonces, tienen cómo acceder a equipos que están más baratos, tienen cómo acceder a la parte de tecnológica y la parte conceptual y la parte de historia del arte, pues eso ya lo tienen ustedes con sus cursos, pues tienen a Lucho Lama, que es un lujo, ¿no? Para estudiar allí, ¿no? Aprovechenlo, pues sáquenle el jugo a Lucho ahí, claro. Hay que exprimirlo ahí. Y van a ver que si tienen proyectos y cosas, esto sale fácilmente, ¿no? Las computadoras ya no necesitas una isla de edición, en tu computadora lo haces. Cualquier computadora ahorita está capacitada para editar video y para hacer cosas, no es como antes. Pregunta que me gustaría preguntar es, tras la presentación de tu obra en la exposición cultural del INA, ¿cree que su trabajo tuvo un impacto social significativo o generó una respuesta relevante en el público asistente? No lo sé porque yo solamente fui a la inauguración y apenas llegó la curadora me escapé. Y yo soy muy poco de ir a... Digo, los Perger no nos gusta mucho el bullicio. Entonces, cuando hay mucha gente, ¡ay, ya, vámonos! Yo me escapo. Entonces llegó la curadora, tomaron la foto de rigor y yo me salí corriendo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hago? Generalmente hasta me cuesta mucho, a menos que sean amigos, ir a una exposición de arte porque hay mucha gente y no me gusta la gente. Yo soy más de estar encerrada en mi casa y trabajar en mi taller. Por eso no he podido ver exactamente qué sucedió allí. Pero lo que sí pueden estar seguros es que me sorprendió que me hayan cogido, porque este proyecto yo
lo envié allí porque ya fue mi último recurso, porque yo he enviado este proyecto, que es un proyecto que además como proyecto, la parte conceptual es tan larga, porque es un tocho así que no, ya se imaginarán, pues, ¿no? Porque es toda una investigación. Yo trabajo con el filósofo Santiago Arcila. Santiago Arcila es uno de los pioneros en esta línea filosófica, justamente, este colombiano. Entonces, yo trabajo directamente con él, él me pasa sus estudios y hay todo un feedback, ¿no? Entonces, y entonces en ese caso, ese proyecto completo, yo ya lo he enviado a varias galerías, que me han dicho que no, por supuesto, porque no quieren pues trabajar esos temas. Tienen miedo, dicen, no, me cierran la galería, dicen, ¿no? Entonces, y yo ya estoy acostumbrada a eso, porque yo trabajo arte político de toda mi vida. O sea, yo ya estoy, eh, digamos, a que me choteen. En esto no. Entonces, estoy acostumbrada. Entonces dije, bueno, ya me chotearon de varias galerías donde podía haber hecho esto. No voy a repetir las que antes he expuesto, porque es como estar siempre en la misma galería. Entonces voy a intentar meterlo en este premio, pues dije, ¿no? Si igual, si igual me van a decir que no, yo ya tengo el no. Entonces, por ahí que en el azar me cogen un sí. Entonces, porque además en mi caso yo no soy de meterme a concursos. O sea, a mí no me van a ver fácilmente en concursos en el Perú. Por ahí una vez porque quería hacer una cosa en un parque, pero después nunca más. O sea, es muy difícil que yo entre a un concurso en Perú. No le creo a los concursos. Realmente soy jurado de gran parte de los concursos que hay en Lima, sobre todo los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Entonces, sé que es un azar. O sea, sé que no es pues el mejor el que gana necesariamente, ¿no? Sino que o el que ha cumplido exactamente con lo que han pedido o los amigos o lo que sea. Entonces, estoy un poco cansada. Entonces, como sé que eso funciona así, y aunque intento que cuando yo estoy de jurado eso no pase, pero no es pues, no es un espacio que a mí me interese como para yo decir, aquí va a haber justicia, ¿no? Entonces lo metí con todas esas, pensando en eso, lo metí solamente porque ya este proyecto es como que ya estaba baldío, ya no iba a pasar nada, mis dibujitos se iban a quedar ahí durmiendo la mona. Entonces dije, no, mételo. Y para mi suerte, tocó una curadora que sí le interesan todos los temas sociales, porque hay muchos temas sociales en ese espacio, y lo ha cogido. Ahora, que eso gane, está bien difícil, ¿no? Está bien difícil, pienso, por el lado del tema. ¿No? Y ha entrado así, yo no sé cómo, pero esta curadora, pues Gabriela Germana, que es la que le ha tocado, pues no ha tenido problemas en poner diferentes ámbitos de problemáticas en algunos sectores de la exposición, ¿no? Entonces, por ese caso es que ha entrado, pero, pero de ahí a que gane lo veo un poco verde, ¿no? Si gana es porque la investigación es muy potente, la investigación es una investigación que está para un libro, ¿no? Y no es algo que ustedes vean, pero ustedes han visto un pedacito así. Tampoco se las voy a dar a ustedes, porque me imagino ya, y tengo un montón de PPT de cosas así, digo, pobrecitos, ¿no? Me van a odiar, ¿no? Pero es un poco eso. Entonces ha sido un chiripazo, que tampoco es que se vaya a repetir, porque yo no ando en concursos, no me interesan, ¿no? Ha sido en este caso específico porque este trabajo simplemente ya no se iba a ver, nunca. Y he tenido la suerte de que entre. Por eso cuando ingresó esta obra, estaba con una amiga cuando me enteré, y yo me puse a saltar de feliz. Me dice, pero Angie, tú has ganado. Y le digo, no, no, es que no entiendes que sí he ganado. O sea, he ganado que se vea. Porque ya me lo han choteado tantas veces, me lo han sacado me han dicho que no tantas veces porque la gente tiene miedo. Y se habrán dado cuenta, por las cosas que les he contado anteriormente, que yo no soy una persona que precisamente tenga miedo. Entonces, estoy acostumbrada así a estar rodeada de gente muerta de miedo, eso sí. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Ha entrado así. Ujú. Pero lo que Bueno, sí me muevo más es en bienales, ¿no? En bienales me muevo más. Yo me muevo más en bienales, exposiciones fuera, cosas así. Eso sí me muevo mucho. Pero en concursos, no. Este sí. queríamos agradecerle bastante porque siento que nos ha inspirado mucho en perseverar en nuestros sueños y como dice, ser tercos con esto de lo que queremos y nuestros objetivos, lo que consideramos correcto. Es algo que hemos rescatado mucho de su obra, que usted ha enfocado bastante en su lucha, o bueno, la lucha que considera por sus ideales. Y es algo que nos parece importante, que se debe seguir ahora en la sociedad y que todos nosotros de alguna forma tenemos esta obligación, ¿no? De transmitirlo. Entonces, muchas gracias por darnos su tiempo.
y por compartir todas esas anécdotas tan interesantes con nosotros. Nos ha gustado mucho su obra y esperamos seguir viendo exposiciones pronto. Gracias, chicos, y espero no haberlos aburrido mucho, pero inevitable porque no puedo controlarme, siempre hablo un montón. De todas maneras, muchas gracias. Agradezcanle a Lucho Lama por la oportunidad de poder estar en contacto con ustedes, ¿no? A mí me interesa mucho la gente joven. Creo que la gente joven realmente es el futuro. Veo que ya la gente, de verdad, yo le tengo mucha fe para cambiar este planeta se necesita la generación de ustedes. Y este planeta hay que cambiarlo ya, si no se nos va a venir el apocalipsis climático, vamos a estar ahí, guerras, no. Tiene que haber un cambio de mentalidad y eso tiene que ser personas que sean de una generación como ustedes. A ustedes les toca, chicos. Gracias por la entrevista y gracias por la anécdota que nos han dado, como que nos has inspirado a seguir, como que a veces ya hay momentos en que decimos, no, pues que ya no se puede porque como que esto no es para mí, ¿no? Y siempre hay otra posibilidad en que nosotros podemos seguir y gracias por esos consejos Seguir también. insistiendo. Ujú. Sí, tienen que ser tercos, resistir y avanzar, ¿no? Y también creer más en sí mismos. Se necesita tener mucha seguridad, porque por todos lados nos bombardean con miedos. ¿No? Nos bombardean con miedo, quieren que tengamos miedo, ¿no? A partir del miedo viene la parálisis. Entonces tú te paralizas con el miedo y eso es lo que quieren, paralizarnos. Entonces lo que no podemos es tener miedo en esta vida, ¿no? Y saquen ustedes sus propias conclusiones, no dejen que otros piensen por ustedes, ¿no? Analicen las cosas, vayan al fondo, lean libros. Es importante leer libros. No crean a alguien que le dice este libro no, este libro sí. No, tú escoge lo que tú quieres leer y sean independientes. No sean dependientes ni de otros ni de nadie, ¿no? Creen su propia historia. ¿M? Eso es lo más importante. Ok. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Ah, muchas gracias. Gracias, chicos, gracias.